tema importante nosotros casi todos los meses. El mes pasado, no sé por qué, eso sabrán los productores, no estuvimos con ella, pero son datos muy interesantes que nos entrega la consultora Meraki. ¿Sí? Y hubo algún cambio, porque siempre, o casi siempre decimos nosotros, en algunas presentaciones de algunos hechos de inseguridad, de delito, decimos, bueno, lo que más preocupa a los tucumanos siempre, o figura por lo menos primero en el ranking de preocupaciones entre los tucumanos, la inseguridad. Siempre está arriba, después abajo fluctúan, cambian, puede aparecer la inflación, la corrupción, la desocupación, bueno, otros temas. Sin embargo, Silvina Sena, hay algunas novedades, ¿no? Algunos cambios en ese ranking de preocupaciones que tenemos los tucumanos. Hubo cambios y solamente te voy a anticipar, porque ya va a hablar ella, la experta, que la inseguridad, que siempre la hemos referido como el tema de mayor preocupación, saltó al cuarto lugar, Marce. O sea, vos fíjate cuáles son, Alex, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuáles son esos tres primeros ahora? Bueno, en el mes de junio, que es nuestro último sondeo, lo que ocupa el primer lugar, con una gran diferencia con las otras preocupaciones que sigue, es la inflación. La inflación seguido del narcotráfico y adicciones y de la corrupción. Bien. Y por supuesto tiene que ver obviamente con la realidad que vivimos todos los días. El gran tema de conversación y el gran tema en los medios es ese, ¿no? El aumento de precios que no se puede controlar, pareciera. Sí, nosotros incluso podemos remitirnos un poco a otros datos que se van brindando, como por ejemplo una inflación interanual del 60%, que es algo sumamente difícil, ¿no?, para el bolsillo y la economía de la gente, del ciudadano, de las familias. Incluso por ahí analizando un poco veía informes a nivel global que decían que, bueno, por el tema de consecuencias de la pandemia, de la guerra, de crisis económicas, se esperaba una inflación a nivel global, es decir, en varios países, entre un 7 y un 10% que podía llegar a suceder a lo largo del año. Bueno, el problema es que nosotros en Argentina, a ese 7 por 8, que es entre 7 y 10%, se le suma casi un 53%. Entonces es muy difícil poder, para el ciudadano, para la gente normal, poder continuar, ¿no?, la vida diaria. Y lo que vemos es como, bueno, hoy la preocupación está muy vinculada al bolsillo de la ciudadanía. Y con una amplia diferencia, porque esto decíamos, bueno, la inflación con un 30%, y de ahí le sigue, bueno, narcotráfico y adicciones con el 17%, corrupción, inseguridad también en cuarto lugar. Y algo que también destacamos que se diferencia del mes pasado, es que el mes pasado la inflación no estaba en la principal preocupación, estaba la corrupción, el narcotráfico, y ahí sí venía la inseguridad, pero podíamos desglosarla cuando veíamos rango etario, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos los de 18 a 35 años, ahí era la inseguridad el principal problema. Ahora, de 35 en adelante, sí que era la inseguridad. En el primero era, la inflación, y en el segundo era la inseguridad. Ahora, este mes, cuando analizamos por rango etario, tanto hasta de 18 a 35 como 35 a 65, es la inflación su principal preocupación. Alex, y ya venían viendo, bueno, me decís del mes pasado que sí, que ya la inseguridad venía postergada. En anteriores meses también ya venía relegándose ese tema como en los temas de preocupación. Bueno, nosotros que siempre hablamos con ustedes, esto de la inseguridad siempre había sido inamovible del primer lugar. Y lo cierto es que a partir de finales del año pasado y principios de este año, las preocupaciones se han empezado a mover y nos está pasando algo que no nos pasó los 2 años anteriores, y es como este movimiento entre las preocupaciones. Antes era la inseguridad y después todos los que seguían. Ahora, por ejemplo, el mes pasado fue corrupción, después el anterior fue inflación, fue desempleo, inflación, y en el mes de marzo fue principalmente desempleo e inflación, que nuestro análisis era, bueno, seguramente esto está muy vinculado. Marzo es un mes bastante bisagra en el año, porque es cuando, bueno, se dan las paritarias y cuando también es el retorno a clase, lo cual significa para todas las personas como un gasto excedente, de muchos excedentes que no suelen suceder en los meses siguientes. Pero bueno, todo esto teniendo en cuenta que de alguna manera económicamente haya algún tipo de estabilidad que no estamos teniendo. Sí. ¿Cómo te va, Marcelo? Cortés te saluda. Mirá, y viendo el ranking lo de la inflación... ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, lo de la inflación está claro, ¿sí? Estamos todos preocupados, cada vez más arriba, y el tema de los precios que nos roza muy de cerca en nuestra vida cotidiana. Ahora,
Lo del narcotráfico y adicciones, que está en segundo lugar, está muy vinculado con muchas cuestiones que están sucediendo. Por ejemplo, el informe de la Corte o del Poder Judicial que dice que el 95% de las personas que provocan delitos son adictos. Eso por un lado. Después también el documento emitido por la Iglesia, que le está pidiendo al Poder Ejecutivo y Legislativo que actúen, que hagan cumplir las leyes y que combatan el tema del narcotráfico en los barrios, porque es como que se ha naturalizado la comercialización. Me parece que todo esto está llegando a la gente definitivamente y por eso aparece segundo, ¿no?, en el ranking de preocupaciones. Sí, incluso te cuento, nosotros incluimos narcotráfico y adicciones porque empezamos a ver que esta era una preocupación que estaba muy constante y que se hablaba. Y nosotros, bueno, nuestros informes a veces también llegan a otras provincias y teníamos una charla donde nos decían: mirá vos, en Tucumán está pasando algo que está muy presente en Santa Fe desde hace años. Lo cual para nosotros fue como sumamente alarmante, ¿no? De repente estamos viendo una tendencia que se ve en una provincia que hoy es incontrolable con respecto al narcotráfico, a las adicciones y a la inseguridad y todo lo que esto significa, por lo cual creo que estamos frente a un problema, hoy un problema muy real, pero que si no se consigue de alguna manera quizás tratar de combatirlo, de detenerlo, a futuro puede ser mucho peor. Claro, no con los ribetes mafiosos que estamos viendo en Rosario sobre todo, pero sí ya quizás comenzó así, ¿no?, de esta manera, lo que estamos viviendo hoy por hoy los tucumanos con esto de la droga. Y Alex, también hay un tema, un apartado ahí que me llama la atención que dice problemas de los principales frentes electorales. ¿Eso a quién le consultarán? ¿A la gente? ¿Qué piensan ellos? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene cada frente electoral? Claro, nosotros lo que hicimos ahí es preguntarle a los encuestados en sí, y fuimos preguntando, digamos, cuáles eran los que consideran los principales problemas en el oficialismo y en la oposición. Incluso vas a ver que son diferentes, tratando de contextualizar un poco cuál es la problemática que la gente, ¿no?, entiende que están teniendo estos diferentes frentes, porque tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio viene hace un tiempo como presentando diferencias internamente que lamentablemente se terminan trasladando a problemas que en realidad a demorar soluciones a problemas a la ciudadanía. Incluso hace poco veía como, bueno, Cristina había hecho una declaración donde decía: queremos presentar la mejor opción, el más competitiva para el 2023. Y es un problema constante que pasa en la política, lamentablemente, que es lo que crea más distancia con la gente. Y es decir, siguen pensando en opciones electorales cuando lo que apremia es hoy y no hoy, ayer. Desde la inflación, inseguridad, esto que decíamos, ¿no?, narcotráfico, adicciones, todas cuestiones, y la pobreza con niveles de más del 40%, y todavía seguimos teniendo líderes políticos, no, líder es como una palabra muy amplia, que siguen pensando, ¿no?, en cuál es la fórmula 2023 a nivel nacional, que se ve plasmado en estas internas que se están sucediendo en los dos espacios. Entonces, y esto incluso es más grave porque decís, ya es indistinto de qué partido político representen, porque es la misma dinámica. Claro, y es como que la gente siente que están enroscados en esas cuestiones internas, el caso del presidente, de la vicepresidenta, y le prestan tanta atención a esa cuestión política que desatienden los problemas reales, verdaderos, que hoy tiene el habitante de la República Argentina, ¿no? Y me parece que pasa por ahí fundamentalmente. Alex, muy amable como siempre, gracias por los datos, muy interesante. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un fuerte Silvina, abrazo a todos. Muchas gracias. Silvina, en cualquier momento regresamos. Hasta luego. Hasta luego, seguimos informando. Bueno, sí.